Vamos a avanzar a la segunda revolución. Vimos que la primera fue el pasaje del Paleolítico al Neolítico. Ahora vamos a ir a la revolución urbana. Se dio de diferentes maneras según si el modelo era oriental o occidental. El modelo oriental se da cuando los grupos parentales son absorbidos por un sistema teocrático de gran extensión territorial. Es absoluto teocrático, generalmente hereditario y de economía basada en la obra pública. Eso se dio en la civilización sumeria, los pueblos mesopotámicos, hebreos y egipcios. Y el modelo occidental surgió en Grecia. Se dio en las ciudades-estados como una comunidad de hombres libres que se autogobernaron, residentes en un territorio en un principio autoabasteciente en torno a un centro cívico donde funcionaron los órganos políticos y culturales. ¿Cómo surgió Roma? En la primera etapa se dio la monarquía. Según la leyenda dice de que Rómulo fundó Roma y que el pueblo, o sea, que se constituyó en Roma, fue una fusión de latinos, sabinos y etruscos. Esta tuvo 7 reyes. Los primeros 4 se fueron intercambiando entre latinos y etruscos. El primero fue Rómulo, el segundo Numa Pompilio, que fue sabino, el tercero Tulio Hostilio, Anco Marcio, y los últimos 3 fueron etruscos. Tarquino el Soberbio, Servio Tulio y Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que gobernó desde esto, se dio desde el 753 a.C. al 509. Estamos hablando de la monarquía. El rey era una jefatura militar y política, era el representante de la comunidad ante los dioses. Poderes: era el supremo sacerdote de la comunidad, nombraba a los sacerdotes y sus auxiliares, dirigía la defensa y comandaba las fuerzas militares, representaba a la comunidad en relación con otros estados, organizaba las civitas, mantenía el orden interno, distribuía el ager publicus y era el intérprete del derecho y tenía funciones jurisdiccionales. Las características de la monarquía era vitalicia y responsable, era hasta la muerte y no estaba sometido a ningún tribunal. O sea, no tenía que dar ningún tipo de razones de sus actos. Era monocrática, o sea, solo un rey, sagrada, y se cree que probablemente no era hereditaria. El rey ostentaba el imperium, que era la suprema autoridad civil y militar fundada en el derecho del rex para determinar por los auspicium, la voluntad de los dioses. El imperium era soberano, unitario, originario e ilimitado. Y el símbolo era una hacha doble inserta en un haz de varas. Lo siguiente que encontramos en la monarquía, aparte del rex, encontramos el senado. En la primera etapa del periodo monárquico estaba integrado por integrantes de la gens. Eran los representantes de la soberanía de los grupos cuya federación constituyó Roma. Estos eran asesores del rex, designados por el rex, eran titulares permanentes de los auspicias y los autorictas, aseguraban la vida política por medio del interregnum. En la práctica debía ser oído en cuestiones de política exterior. ¿Qué era el interregnum? Era cuando el rey fallecía o era sacado de sus funciones. Entonces, hasta que fuera
nuevamente designado un nuevo rey, se iban los integrantes del Senado se iban pasando el comando, una especie de como de reyes interinos, por eso se le decían interrex, hasta que fuera designado un nuevo rey. Por eso era interregnum. Mientras tanto, después encontrábamos también los colegios sacerdotales. Encontrábamos el colegio de los pontífices, que era presidido por el Pontifex Maximus. Asistía a los sacrificios llevados a cabo por el rex o magistrados, tenía la supervisión de todos los sacras públicos y privados, redactaba el calendario religioso de la comunidad, presidían los comicios curiados y respondían a las consultas sobre problemas jurídicos. Después encontramos el colegio de los augures, que era depositario de la doctrina de los auspicios y augurios, asesoraban a rex y magistrados en la interpretación de los augures. Los auspicios se hacían mediante la lectura de un espacio del cielo o la consideración del comportamiento de las aves, o se examinaban las entrañas de los animales para ver si era fasto o nefasto la realización de tal o cual hecho. Después encontramos el colegio de los feciales, que se encargaban de las ceremonias referidas a límites territoriales, relaciones internacionales. Después estaban los flamines mayores. Estos eran tres, se encargaban de la triada capitolina y oficiaban confarreatio. Y después teníamos los sali o danzantes, que invocaban a la protección de Marte. Esto lo hacían bailando. Y después los luperci, que corrían alrededor del pomerium, ahuyentando los malos espíritus y asegurando la fertilidad. Y finalmente encontramos los comicios. En ellos el pueblo se reunía en asambleas para tratar temas de interés de los ciudadanos. Las funciones: las tres tribus se dividían en 10 curias y cada curia tenía un voto. Legislaban, aunque estas después debían ser confirmadas por el Senado, investían al rey del imperio y controlaban los actos, se reunían 2 veces al año, incluso cuando el rey los convocaba, y el pueblo podía sacar al rey del trono y elegir a otros. La organización social durante la monarquía: estaban los patricios, que eran los descendientes de los fundadores de Roma, tenían todos los derechos y eran dueños de grandes tierras y pertenecían a una familia noble o gens. Los derechos que poseían eran votar en los comicios, integrar las magistraturas, ser jefe de las legiones, poseer tierras conquistadas, integrar los colegios sacerdotales, contraer legítimo matrimonio, hacer negocios jurídicos, hacer valer sus derechos mediante acciones. Después encontrábamos los clientes, que eran hombres libres y pobres, subordinados a jefes patricios. A estos les debían su respeto y asistencia. Los plebeyos: estos poseían pocos derechos, no tenían tierras y estaban en condiciones de desigualdad. Tenían sus autoridades y asambleas populares donde tomaban decisiones solo válidas para los plebeyos. Y finalmente encontrábamos los esclavos, que eran constituidos por los prisioneros de guerra o comprados en el mercado. Eran considerados cosas. Las reformas de Servio Tulio. Este fue el 6º rey. Este fue un rey etrusco. Este dividió a la población sin diferenciar en patricios y plebeyos. Lo hizo según la fortuna, en centurias según la edad, con la finalidad de pago de impuestos
servicio de armas, votación en comicios. Y también impuso la obligación de censarse. En esta etapa encontramos como las fuentes del derecho a la monarquía las mores maiorum, que eran las costumbres, era el modo de vida de los antepasados, no estaban escritos, por eso se prefería recurrir como fuentes a la doctrina, era la más antigua fuente del derecho. Después encontramos la jurisprudencia, que era la interpretación que realizaban los sabios del derecho, que en esa época eran los miembros del colegio sacerdotal de los pontífices, los cuales creaban derecho. Y encontramos acá las leyes regias. Las primeras eran la lex curiata, mediante el cual la asamblea curiada investía de poder al nuevo rey. Y después estaba la aprobación de la derogación, mediante la cual un jefe de familia pasaba a formar parte de la familia de otro. ¿Cómo terminó la monarquía? Tarquino el Soberbio, estamos hablando del séptimo rey, gobernó de forma cruel y sus reformas perjudicaron a los patricios, lo que provocó que se les redujeran los poderes. Pero a su vez, el patriciado iba ganando gran prestigio, tomando poder y no queriendo compartirlo con los plebeyos. Bueno, esto va a ocasionar un gran quiebre entre los patricios y los plebeyos.